Quiero, en primer lugar, expresar o manifestar cómo se han producido los hechos, porque observarán ustedes que en el día de ayer incluso el presidente de la Junta de Castilla y León tuvo la osadía de decir que al Ayuntamiento de Valladolid se le había informado, que incluso se le había informado hace 15 días en la figura de su primer teniente de alcalde, que asistió al CECOPI regional que se llevó a cabo hace 15 días para poblaciones de municipios de más de 20.000 habitantes. Y quiero decir, en primer lugar, que al Ayuntamiento de Valladolid se le informa por primera y única vez de las medidas que se van a adoptar por la Junta de Castilla y León 5 minutos antes de que fueran anunciadas en rueda de prensa por el vicepresidente de la Junta y por la consejera de Sanidad de Castilla y León. 5 minutos antes. Ni hace 15 días, ni hace 15 minutos, ni 15 semanas, 5 minutos antes. Tampoco se nos permite hacer ningún tipo de aportación, sugerencia, modificación de las medidas que se iban a anunciar de manera inmediata. La consejera, como me trasladó, se limitó a escuchar las objeciones que, digamos, a bote pronto yo le pude hacer. Luego, obviamente, se nos ocurrieron muchas más. En la medida en que no conocíamos qué es lo que se iba a decidir, simplemente le planteé una serie de objeciones que me parecían muy evidentes a vuela pluma. Me dijo que las escuchaba con atención y, ya digo, 5 minutos después se produjo la rueda de prensa. También la consejera de Sanidad me llamó ayer por la tarde, horas después de hacer públicas las medidas, para expresarme pues que su disgusto, porque a su vez el Ayuntamiento de Valladolid se hubiera disgustado, que lo sentía mucho, es decir, una llamada de cortesía, ¿no? Nadie más de la Junta de Castilla y León se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y nunca ni se ha informado ni se han consultado las medidas a adoptar. Eso sí, se nos pide colaboración. Se nos pide colaboración con la decisión adoptada. Obviamente es una colaboración imprescindible, puesto que, entre otras cosas, el Ayuntamiento de Valladolid es quien ejerce las labores de policía a través de la policía local en el municipio, donde se pretenden implementar estas medidas. Vaya eso por delante. En segundo lugar, tengo que decir que no solo no se nos ha avisado a nosotros, es que ayer, por primera vez, nos enteramos de que en Valladolid hay contagio comunitario. Es algo que se ve que se ha producido en un periodo de tiempo muy corto, porque el lunes de esta misma semana el presidente de la Junta de Castilla y León concedió alguna entrevista a algún medio local, a algún medio autonómico, en la que no expresó la existencia de ninguna situación especialmente preocupante en ningún municipio de la comunidad autónoma ni en la comunidad autónoma en su conjunto. Por tanto, la medida no solo nos coge por sorpresa a la Administración que gobierna la ciudad de Valladolid, sino que coge por sorpresa a toda la ciudadanía de Valladolid, a la que previamente no se le había advertido en modo alguno de la existencia de una situación que justificara la adopción de las medidas que se han tomado en el día de ayer. Por tanto, falta de lealtad institucional, nulo diálogo y sorpresa absoluta, actuación sorpresiva por parte de la Junta de Castilla y León. Entrando en las medidas que se plantean por parte de la Junta de Castilla y León y que hoy, en el día de hoy, o tan pronto se pueda recurrir, porque los servicios jurídicos están estudiando al respecto el momento en el que se puede presentar la solicitud de medidas cautelarísimas, y probablemente tengamos que hacerlo una vez entren en vigor, aunque esto no lo sé con certeza, una vez que entren en vigor en el boletín oficial. Entrando, como digo, en el contenido de las medidas, he de decir que las medidas se presentan con una etiqueta que es irreprochable, que son medidas supuestamente para defender la salud pública de la ciudadanía de Valladolid. Al respecto, decir dos cosas. De la salud pública de la ciudadanía de Valladolid, la Administración que tiene mayor preocupación es la más próxima, el Ayuntamiento de Valladolid. Nadie está más preocupado por la salud de los vallisoletanos que su ayuntamiento. Nadie defiende la salud de los vallisoletanos más que el Ayuntamiento de Valladolid. Vaya esto por delante. Y, en segundo lugar, al respecto, una reflexión. Bajo la etiqueta de la defensa de determinadas situaciones loables, se esconden muchas veces arbitrariedades, injusticias, incoherencias,
y muchas veces vulneración del propio ordenamiento jurídico. Y eso es lo que nosotros creemos que subyace tras las medidas acordadas por la Junta de Castilla y León. Arbitrariedad, incoherencias, abusos de poder e injusticias. Las medidas implementadas por la Junta de Castilla y León o establecidas por la Junta de Castilla y León suponen sobre todo una limitación en los aforos, de las actividades que tienen que ejercerse en nuestra ciudad, tanto al aire libre como en espacios internos, espacios cerrados, y nosotros entendemos que esas limitaciones son absolutamente incomprensibles. Frente a la limitación que se realiza respecto de algunas actividades, tanto al aire libre como en el interior, se permiten otras de una manera que resulta absolutamente incomprensible y que no resisten la comparación. Voy a poner algunos ejemplos. La limitación que establece la Junta de Castilla y León de 25 personas en eventos que se celebren en el interior de un local prescinde completamente de la superficie de ese local. Así nos encontramos con que en el Polideportivo Pisuerga, por ejemplo, por citar un ejemplo, para un aforo habitual de 7.000 personas se permite un máximo de 25. Así nos encontramos, por ejemplo, como que la Catedral de Valladolid también tiene una limitación de 25 personas en su interior, que es la misma que se establece, por ejemplo, para la ermita de San Isidro. Es decir, que las limitaciones de aforo no tienen en cuenta la superficie de cada local. 25 para todas. Lo mismo sucede en los espacios al aire libre. 50 personas como máximo en actividades realizadas al aire libre. Y así nos encontramos, por ejemplo, con la paradoja de que el Campeonato de España de Ciclismo de Montaña, que está previsto para las próximas fechas en el Cerro de las Contiendas, también tiene una limitación de 50 personas. Es decir, 50 personas para una superficie de 40 hectáreas. Esto es incomprensible. También esta limitación y esta diferencia de aforos se pone de manifiesto la incoherencia en la realización de distintas actividades. Por ejemplo, hay una limitación para las terrazas de 6 personas por mesa, de manera que terrazas como las hay en Valladolid con un aforo de 240 personas máximo, si el hostelero se organiza y distribuye las mesas con un máximo de 6 personas, puede tener 240 personas en su negocio en un espacio que probablemente no supere los 250 o 300 metros cuadrados. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Valladolid se ve privado de realizar conciertos que tenía previstos para la semana que viene con aforos de 125 personas en espacios que tienen una superficie de cerca de 3.000 metros cuadrados, como se da en alguno de los lugares elegidos para realizar los eventos, los 80 eventos culturales que estaban programados la semana que viene. Es algo verdaderamente incomprensible. Pero para mí hay una incoherencia que resulta absolutamente insalvable. Si estamos tan mal, que en el Polideportivo Pisuerga solo podemos meter a 25 personas, ¿cómo puede defenderse al mismo tiempo que se vayan a meter 25 niños a partir del día de mañana en los colegios de esta ciudad en un aula que no supera los 30 metros cuadrados? Si tan mal estamos, una cosa y otra no podrían ser compatibles. Si tan mal estamos, es evidente que no se dan las circunstancias para que la Junta siga manteniendo la apertura del curso escolar intacta, como está haciendo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Comunidades autónomas con cifras muchísimo mejores, como puede ser en este momento la Comunidad Asturiana, el Principado de Asturias, han aplazado la decisión del inicio del curso académico a finales del mes de septiembre. Mañana hay colegios de Valladolid que van a iniciar sus actividades, en concreto el Liceo Francés. Todas las escuelas infantiles de la ciudad, administradas por el Ayuntamiento de Valladolid, día 3 de septiembre, todas van a entrar en funcionamiento las 11 mañana por la mañana. Si tan mal estamos, la Junta de Castilla y León, en coherencia, debería tomar una decisión en torno a esta cuestión. Esto es una de las cosas que le trasladé ayer a la consejera de Sanidad en las 2 conversaciones que tuvimos, y ella me argumentaba que los colegios eran un espacio seguro. Entonces yo le pregunté, o sea, ¿me estás diciendo que es más seguro
o tan seguro un aula de 30 metros con 25 niños durante 6 horas, 25 menores, que un espacio al aire libre, acotado, con aforo limitado, con seguridad privada contratada, con medidas de seguridad para 100 adultos. ¿Me estás diciendo que es más seguro eso? Pero es evidente que no hay respuesta. También les digo un argumento que utilizó, que es trasladarme que, bueno, que en esos eventos se hacen corrillos luego a la entrada y a la salida. Y yo le pregunté, bueno, ¿y en los colegios no se hacen corrillos a las entradas y a las salidas? ¿Los padres no se paran a hablar? ¿No lo hacen los alumnos? ¿Se va a garantizar que cuando salgan al patio no se relacionen entre ellos? ¿Se va a garantizar que entre clase y clase no entren en contacto? Con esto, con esta explicación, no es que yo tenga nada en contra del inicio del curso escolar. Lo que trato de poner de manifiesto son las contradicciones evidentes que subyacen tras la decisión de la Junta de Castilla y León en el día de ayer. Una última reflexión antes de someterme a sus preguntas. Tanto yo como el primer teniente de alcalde, que como participó en esa reunión en la que supuestamente se informó de lo que se iba a hacer 15 días después, que la reunión tuvo lugar hace 15 días, una última reflexión. Lo que uno no puede hacer es no cumplir con su trabajo y tratar de solucionar los problemas que crea el no cumplir con tu trabajo restringiendo actividades en perjuicio de terceros. Cuando no se contratan suficientes rastreadores, cuando a la Consejería de Sanidad se le han escapado la mitad de los médicos internos residentes, de los MIRES, cuando la atención primaria se deteriora, cuando no hay consultas presenciales, por lo cual se está relegando a personas que tienen patologías distintas de la COVID en sus dolencias y se están generando graves problemas sanitarios en la Comunidad de Castilla y León. Cuando tú no haces todo eso, lo que no puedes hacer es pretender resolver tu falta de capacidad y tu falta de actuación perjudicando y dañando las actividades que realizan terceros. Uno no puede resolver los problemas sanitarios de Castilla y León de esta manera. Lo que tiene que hacer la Comunidad Autónoma de Castilla y León y sobre todo su sanidad es trabajar en lo que les corresponde, adoptando las medidas que les corresponden de prevención, dotando a los hospitales y al sistema público de rastreadores para que cuando se detecta un caso se pueda hacer un seguimiento. Lo que no se puede hacer es no hacer eso e intentar resolver el problema tomando decisiones de estas características, de trazo grueso y que lo único que conducen es a injusticias, a situaciones incomprensibles absolutamente y a la producción de perjuicios importantes a la ciudadanía y a los empresarios que están detrás de estas actividades. Hoy leía, y voy a poner un ejemplo que no es del Ayuntamiento de Valladolid, al empresario de un teatro de Valladolid, de la Diputación Provincial, el señor Enrique Cornejo, decir que estaba en la ruina, que le habían obligado a suspender las actuaciones que tenía previstas la semana que viene, que había anticipado los cachés y que no tenía ya dinero para responder de sus actividades. Es decir, que le habían abocado a la inanición con esta decisión absolutamente sorpresiva, no dialogada e injustificable que ha tomado la Junta de Castilla y León. Como digo, el Ayuntamiento de Valladolid ha tomado una decisión que es acudir a los tribunales de justicia a solicitar la adopción de una medida cautelarísima que esperemos pueda ser adoptada en menos de 24 o 48 horas para que sea corregida esta decisión que a nuestro juicio no tiene además amparo en derecho, porque es una decisión que limita derechos fundamentales y que no va amparada ni en ninguna decisión judicial ni en el estado de alarma. Únicos dos supuestos en los que se pueden adoptar medidas que restrinjan derechos fundamentales al amparo de decisiones que tengan que ver con la salud pública.